Hola, bienvenidos a Von Alemán Vision, un podcast del Deutsche Schule Cali, Colegio Alemán de Cali. Un espacio creado para acercarnos a nuestra comunidad escolar y fieles seguidores mediante contenido educativo, formativo y de interés general con variados temas en los que traeremos para ustedes invitados especiales como egresados, estudiantes, docentes, directivos, familias, especialistas y mucho más. Esto es Von Alemán Vision, o un poco de todo. Los invitamos a que le den clic al botón seguir y a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y nos califiquen. Not, non, nein. No es una palabra casi universal que nos cuesta decir y recibir, más allá de su complicación fonética, por su implicación de límite y rechazo. Hoy en este nuevo episodio de Von Alemán Vision hablaremos de por qué nos cuesta decir y recibir un no. Hoy hablaremos con Anaínti Mantilla, psicóloga y socióloga de la Universidad ICESI, quien nos acompañará como coordinadora de convivencia del Colegio Alemán durante la licencia de maternidad de Salomé Domínguez. ¡Bravo! ¡Los mejores deseos! También hablaremos con Marcela Carrillo, madre de familia, y quien les habla, Santiago Rendón, estudiante de grado 10º del Colegio Alemán. Todos vamos a estar conversando sobre el peso de la palabra no. Ahora, Anaínti les va a hacer un contexto social. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me siento muy agradecida por esta oportunidad, tanto en el podcast y también como de contribuir con la convivencia del Colegio Alemán. Me gustaría empezar también poniéndome las gafas de socióloga y conceptualizando las dinámicas contemporáneas. Voy a traer un concepto que se llama dictadura a la felicidad. Es unos estudios que hace el psicólogo David Salinas, en donde explora esta imposición actual de tener que ser felices. No es que ser feliz esté mal. La problemática es cuando la felicidad, al igual que la positividad, es la única expresión social posible. En todo este espectro emocional que tenemos, aceptamos ser felices como lo único que podemos reconocer con el otro, negando todas las otras emociones como la tristeza, la frustración, la rabia, entendiendo también que cada una de estas emociones nos ayudan a crecernos como seres humanos. Pero también cuando nos negamos y nos reprimimos todo este espectro de emociones, creamos espacios de soledad, donde nos volvemos como sociedad muy frágiles, con pocas herramientas para la frustración y las limitaciones que son inherentes para la vida. Asimismo, hemos creado un personaje de pantalla en las redes sociales que no muestra errores, dificultades, angustias y genera una idea de la fantasía de la vida perfecta, que no tiene crisis y que nos hace sentir ante los otros incapaces. Cada vez que tenemos una dificultad, creemos que somos un error del sistema, una falla que no tiene solución y que estamos solos en el planeta. En este sentido, ¿y por qué estaré hablando de esto durante la palabra no? Porque el no nos genera esta limitación y nos crea muchas complicaciones ante el rechazo. Si no tenemos una cultura que permita tener herramientas para esto, va a ser muy difícil permitirle tanto a los estudiantes como a nosotros como adultos tener la posibilidad de límite y la posibilidad de tener herramientas ante un rechazo o una dificultad de lo que pensaríamos negativo. Solo se acepta la felicidad y la positividad. Asimismo, hemos confundido la palabra dopamina con endorfina, entendiendo la dopamina como una hormona de recompensa y satisfacción y endorfina como una hormona que nos ayuda a aliviar el dolor y el sentir bienestar. Entiendo, o más bien quiero explicarles a ustedes por qué confundir dopamina con endorfina nos afecta, y es que pensamos que si bien las dos hacen parte de la felicidad, creemos que la felicidad debe ser solamente como la dopamina. Es decir, construimos una felicidad inmediatista donde no se tiene un estado de tranquilidad, sino que se tiene un estado de perpetua estimulación. La tranquilidad y la serenidad no parece ser algo estimulante ni interesante para la felicidad, sino por el contrario, una hiperestimulación productiva, donde el no tiene cabida. La idea es que durante el foro exploremos por medio de preguntas la dificultad de decir que no, la importancia del límite y las oportunidades de defender un no como respuesta desde diferentes lugares. Por mi parte, la vista como un adolescente, desde la vista de una madre con ayuda de Marcela y desde un ámbito profesional de la coordinadora de convivencia con ayuda de Ana. A continuación tenemos planteadas unas preguntas sobre las cuales vamos a conversar un rato. La primera es, ¿cómo te sientes cuando recibes un no? Empezando por Ana. Ok, el no para mí tiene dos sentidos. Por un lado, en la vida he tenido que recibir muchos no,
y él no me ha fortalecido, así que no le tengo miedo. Tengo una experiencia de vida donde él no nunca ha sido un coco. Por eso hablar de todo esto, la positividad, me marca tanto, porque vivo constantemente recibiendo, también soy psicóloga clínica, como los otros se frustran con un no y devolviendo todo el tiempo las importancias y atributos que este no nos trae para la diferencia. En la universidad fui vendedora, así que él no fue todo el tiempo. De 1 o 2 cosas que vendía, tenía por lo menos unos 10 o 15 no. Entonces aprender a recibir el no como una respuesta válida del otro me hizo también entender las limitaciones y las frustraciones de la vida como un gran reto para aprender. Así que el no para mí ha sido, claro, algo difícil en un primer momento, pero que ahora lo tejo como un gran atributo para crecer. Muchas gracias, Ana, y ahora vamos con Marcela. Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí el no como mamá, más que un aspecto o una connotación negativa, tiene una connotación positiva. Dentro de la crianza que he podido, digamos, de alguna manera experimentar con mi hija, el no me ha servido para enseñarle que existen los límites y que en la vida siempre, siempre, siempre nos vamos a enfrentar a ellos y vamos a tener que afrontarlos. Es difícil en este momento en la sociedad donde tenemos tanta información los papás para poder criar a nuestros hijos, donde nos llegan tantas teorías sobre crianza respetuosa, donde a veces este tipo de teorías o de pautas de crianza no dan cabida al no. Entender que el no es la forma como le vas a enseñar a tu hijo a establecer límites, cómo le vas a poder también enseñar que decir no hace parte de la diferencia y que es una diferencia que se tiene que acoger. La diferencia tampoco es mala. El hecho de que él se diferencia al decir no a una conducta que de pronto sus amigos, con la que sus amigos sí estén de acuerdo, lo hace diferente, pero no lo hace negativo. Entonces también es la manera como los papás podemos establecer límites y no es satanizando la palabra no, ni tampoco haciéndola ver como algo malo. Entonces sí, dentro de la crianza de los hijos es importante usarla como una herramienta para que ellos puedan aprender y puedan autoconocerse y puedan también empezar a respetarse a ellos mismos como seres individuales. La individualidad es importantísima porque si no fuéramos todos diferentes o si no fuéramos cada uno un individuo, un mundo y algo diferente, pues no podríamos tampoco vivir en comunidad ni ser socialmente aceptados porque pues todos seríamos iguales, entonces no habría ni siquiera diversidad. Y eso es lo importante del no. Cuesta, sí, es difícil decirle a un hijo que no, sí, pero como mamá siempre me ha servido para enseñarle a mi hija que hay un punto en el que tenemos que parar, analizarnos, mirar si la conducta que está haciendo es buena o no y si podemos cambiarla de alguna manera. El no solamente tiene que venir acompañado de un punto aparte, sino que el no también tiene que venir acompañado de diferentes herramientas o estrategias que le puedes dar a tu hijo para pasar más allá del límite y buscar cómo salir de ese momento en el que nos establecen la barrera de decirnos que tal vez lo que estamos haciendo no es correcto. Muchas gracias a ambas y quiero pues especificar un poco el tema contigo, Marcela, y es que hablaste mucho sobre el decir no a los hijos, pero quiero que me hables un poco de tú cómo recibes un no por parte de ellos. También es difícil recibir un no por parte de ellos, pero también si no les has enseñado que tú lo puedes decir, ¿cómo lo vas a poder recibir? Entonces depende mucho de cómo estés, cómo hayas tú pensado en la crianza de tu hijo, cómo has pensado tú que es la mejor manera de que él lo reciba, ¿no? Cuando tú le dices no, también lo estás enseñando a decir no. Entonces tienes que saber qué responder a ese no, cómo responder a ese no. Obviamente
sin transgredir su personalidad, sin transgredir su necesidad, sino más bien mirando por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué dice ese no? ¿Cuál es la idea de ese no? ¿Cuál es la idea de querer él mismo establecer ese límite dentro de lo que tú le estás diciendo? Entonces es sentarse a pensar por qué te lo dice y hablar con él. El diálogo y los seres humanos como seres racionales lo que más nos enseñan es que tenemos la palabra, y la palabra es una de las herramientas más valiosas para la comunicación con tus hijos y para la comunicación con la sociedad o en la comunidad en la que tú vivas. Entonces, si el no es una palabra y tú la estás comunicando, la necesidad de tener un diálogo con tu hijo es importantísima para entender por qué está llegando a ese punto, qué es lo que no quiere o qué es lo que no está aceptando dentro de la situación en la que estás viviendo. Pero lo más importante es tener el espacio de diálogo con tu hijo para entender por qué, el por qué de ese no. Ok, muchísimas gracias, y ahora vamos a seguir con otra pregunta, la cual es ¿cómo te sientes y o piensas cuando dices un no? Empecemos con Ana. Bueno, cuando digo un no, creo que lo primero lo que pienso es por qué lo estoy diciendo. Como hemos dicho en algunos momentos de este podcast, el no es un límite o un rechazo a algo. Y eso al mismo tiempo es una forma de protegernos. En algunas ocasiones pensamos que el no puede ser la pérdida de amor al otro. Ahorita que escuchaba, me parece muy importante los padres de familia cuando están separados. Les cuesta más decir el no porque en ocasiones hay una disputa de quién se queda con el amor de mi hijo. Y entonces pensamos que decirle no o poner este límite es perder parte de ese afecto. Y como mujeres también nos pasa un montón. Pensamos que el no es difícil porque estamos en función de satisfacer a otros. Entonces lo primero que pienso cuando digo no es que me centro en qué es lo que estoy diciéndome, de qué me quiero proteger y cuáles son mis razones propias para este no. Eso hace que me sienta mucho más segura de lo que estoy diciendo, y también entender que una acción o una decisión va después de otra. Si hoy te digo no y evalúa las circunstancias, no quiere decir que para siempre va a ser no. El día de mañana puede que sea un sí, puede que sea un tal vez, puede cambiar. Pero si digo un tal vez de entrada sin evaluar lo que está pasando, muy probablemente me voy a violentar a mí mismo. Entonces, lo primero lo que pienso es en mis propias decisiones, como hacerme responsable de ellas y no al otro. Entonces, este no es mi responsabilidad y de ahí yo me asumo para que nadie más me violente. Ok, muchísimas gracias, y ahora continuemos con Marcela. Es que lo importante es saber que el no es malo, el no es negativo, el no es el establecimiento de un límite que tú haces porque no estás seguro de lo que estás contestando, quieres contestar algo después que esté más acorde a cómo tú eres, a tu personalidad, a lo que tú sientes, a lo que tú crees que en ese momento es lo correcto, pero todavía no sabes cómo responderlo. Y estoy de acuerdo con Ana en ese caso. Es evidente que aunque uno lo que quiere es establecer un límite, también el no es una única palabra o la última palabra que tienes frente a lo que estás respondiendo. Puede que después de analizarlo llegues a un tal vez o llegues a un sí. Ahorita que estábamos fuera del aire, estábamos hablando justamente que a veces cuando les decimos a los hijos que no y tenemos una pataleta o tenemos una respuesta que tal vez no nos estamos esperando de nuestros hijos a ese no, tal vez razonando con ellos y pensando mejor la situación, decimos, bueno, no ahora, pero después si tal vez haces la tarea o si tal vez cumples con eso que te hace falta hacer, podemos llegar a un acuerdo y podemos irnos a comer el helado o ir a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, el no, y por eso lo dije también inicialmente, no es un no con un punto aparte, sino es un no con unas opciones o unas posibilidades que nos pueden ayudar a llegar a puntos medios. Entonces, eso es súper importante, pero siempre que uno dice no, tiene que sentirse bien de decirlo, como cuando dices sí o como cuando dices tal vez, porque aquí la fuerza no está en la negación, sino en lo que te hace sentir bien a ti y autorregularte dentro de tu propia personalidad.
Ok, muchísimas gracias. Y yo también pues quería un poco contestar a esta pregunta y estoy de acuerdo con lo que dicen ambas, que un no es un no en su totalidad, sino que pues, o sea, puede ser una forma de buscar y de protegerse para llegar a un acuerdo y que tal vez se vuelva un sí. Y pues, o sea, también que al decir un no, toca entender las decisiones y las consecuencias que este puede llegar a tener, y creo que ese es el punto más importante, y es saber si estoy diciendo un no, por qué lo estoy diciendo y de qué me estoy protegiendo en este momento o en un futuro. El no también es una forma de aceptarte como eres, de aceptar que si estás en un grupo y todos quieren hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo, pues es aceptar que tú eres así, que tú eres una persona que en realidad esa conducta no la aceptas. Yo voy a decirles aquí una anécdota de colegio, y es que pues muchos de mis compañeros fumaban. Yo tenía 15 años y muchos fumaban, y nos sentábamos a la hora del almuerzo porque teníamos la posibilidad de salir a almorzar afuera. Y se sentaban al lado del colegio en un parque y se ponían a fumar todos, y a mí me ofrecían, y yo siempre dije que no, pero también se respetaba ese no, o sea, respetaban el hecho de que yo fuera la única amiga que no fumara. ¿Por qué decía que no? En realidad era marcando la diferencia y aceptando mi personalidad, que era: no me gusta cómo huele, me da como alergia, el sabor que deja en la boca es desagradable. Entonces esa era una forma de aceptarme y aceptar como era yo en ese momento, pero también mis compañeros fueron muy respetuosos en aceptar lo que yo, mi no, y no en tratar de convencerme para que lo hiciera. Y yo aquí también quiero mencionar algo pues que sobre lo que tú dices, y es que un ejemplo en mi caso pues también con grupos de amigos o gente que pues está comenzando a fumar o eso con los vapos, pues muchos de mis amigos que no pudieron decir ese no, hoy se encuentran enganchados a eso, y muchos pensaban que decir ese no podía afectarlos o que los abrieran del grupo o algo, y en mi caso yo también siempre he dicho que no, y ese no me ha afectado en mi amistad con muchos de ellos, entonces me siento identificado con eso que dices. Y te debes sentir también muy orgulloso de haber dicho que no, porque al fin y al cabo viste que la consecuencia no fue quedarte solo. Y más que eso es ver hoy como muchos que dijeron que le tuvieron miedo al no y dijeron que sí, hoy tratan de dejarlo, pero ya no pueden, o es tarde o les cuesta un poco. Y pues yo haber dicho que no en un principio y que hayan respetado mi decisión y haberlo dicho con esa seguridad hace que hoy no tenga pues ese problema. Y como papás también es importante entender que nosotros fuimos jóvenes, y que ustedes entiendan que nosotros fuimos jóvenes y que vivimos experiencias, aunque de pronto no en el nivel de ustedes, porque pues en mi época vapeador no había, pero sí con el cigarrillo, por ejemplo, que pudimos vivir esas experiencias. De pronto también acercarse a los papás y preguntar: oye, ¿y tú qué? ¿En tu época qué? ¿Fumaban? ¿No fumaban? ¿Qué pasaba? ¿Qué te decían mis abuelos? Esas cosas también a veces ayudan a abrir mucho el diálogo, sin necesidad de decir pues que lo está haciendo, si siente miedo o lo que sea, pero es también una posibilidad de abrirse al diálogo. Y creo que en esta invitación que haces como de hablar como en familia de algunos consumos que se pudieron tener o experiencias que se vivieron de jóvenes, también tener en cuenta que las experiencias que incluso en algún momento fueron fallidas nos permiten reflexionar y tener conciencia de lo que queremos adelante. Equivocarse es las formas como la humanidad ha aprendido también a crecer, siempre y cuando se dé el espacio de reflexionar y de entender que no es lo último, ¿no? Ahorita vos hablabas, a algunos chicos les ha costado salir y siguen ahí enganchados con el vapo, y creo que faltaría y haría como una invitación a que se den la posibilidad de verse de otras formas, que no se nieguen a que ya no puedo, sino que esta experiencia es una gran oportunidad para verme diferente y para relacionarme de pronto con mi propia libertad de expresión distinta, como con otras formas también de verme libre, que a veces nos sentimos libres solo en el consumo y no libres de lo que podemos hacer con nuestras responsabilidades de ser. Y yo quiero decir una última cosa ya para, pues, digamos que cerrar esta pregunta y continuar, y es que yo pues hice parte de una charla sobre los vapos el día de ayer,
que era en un salón y preguntábamos, bueno, ¿ustedes por qué creen que muchos comienzan a vapear o que muchos vapean? Y la respuesta más común era por presión social. Y esa presión social es no saber establecer el límite y no saber decir no. Fueron pocas las personas que dijeron no porque es rico o porque me gusta la sensación. Entonces, pues eso es muy importante. Pues sí, viene mucho al caso de esta charla y pues quería compartirlo con ustedes. También esta pregunta es específicamente para Ana, y es que ¿qué recomendaciones nos das para poder decir el no sin sentir culpa? Bueno, ya una parte lo dije y creo que lo vuelvo a decir, es hacer una evaluación consciente de las razones por las cuales estoy diciendo no. Y no como a la presión social de qué es lo que el otro espera de mí, sino qué es lo que yo mismo estoy esperando de mí. También entender que el no me permite una identificación y una aceptación de otros puntos de vista, para no tomar el no como algo que me cueste, es no tomarlo personal. El otro está tomando su vida como lo quiere y el no lo pone él para él mismo y no para mí. Hay veces pensamos que cuando el otro nos dice no, es como si nos estuviera eliminando, rechazando toda nuestra personalidad. Y en realidad le está diciendo no a una cuestión puntual. No vamos a dejar de ser amigos porque me dijiste no, y si dejamos de ser amigos, pues de pronto me hiciste una gran evaluación de la amistad y podría ahorrarme tiempo y experiencias ahí que no valían la pena. También entender que el no es una expresión de libertad y de individualidad propia y del otro. Respetar el no del otro es importantísimo y también nos ayuda a revalorar objetivos. Si tengo un no reiterativo, no es no y no y no, y yo sigo intentando en ese no, pues de pronto lo que debería evaluar es si vale la pena seguir intentando eso. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo para salir de los vapos. Estoy diciéndole a una chica que salga conmigo y me dice no, pues de pronto no le sigas invirtiendo tiempo a esa persona. Hay otras personas que estarían dispuestos o dispuestas a estar conmigo, pues date la posibilidad de evidenciar que esos caprichos y obsesiones no te están ayudando para cumplir lo que vos querés. Y bueno, para cerrar estas recomendaciones, creo que vale la pena decir o entender que el no es una negatividad, es una posibilidad de construirnos desde diferentes alternativas en la vida, porque hay veces el no me cierra solo una y me abre muchas otras puertas. Muchas gracias, y pues también esta pregunta que en un principio era específicamente para ti, quiero entender un poco por parte de Marcela cómo se siente, cómo decir ese no sin sentir culpa, pues en el caso de los hijos, que es el amor más grande. Entonces, ¿cómo es decir ese no sin sentir esa culpa? Es una muy buena pregunta. Aquí la idea siempre, cuando uno está criando un hijo, es tratar de hacer lo mejor posible con lo que tú tienes como persona, ¿no? Entonces, tú de adulto, ¿cómo quieres ver a esta persona crecer y cómo la quieres criar para que viva en un entorno feliz, tranquilo, aceptado, pero al mismo tiempo que él mismo pueda, digamos, sentirse aceptado, pero también que pueda llegar a ser él con su personalidad sin sentirse juzgado por los demás? Entonces, decir no sin culpa es pensar en el no como la forma en la que tú te vas a diferenciar de los demás y vas a proteger también tu personalidad de situaciones en las que de pronto sientas que puedes estar en riesgo. Tu ser, o sea, lo que tú eres. Si tú en algún punto sientes que eso que estás haciendo no lo deberías hacer y es mejor decir no, es porque realmente no hace parte de lo que tú eres como persona. Eso ya hace que no sientas culpa, porque lo estás haciendo para protegerte a ti mismo de los demás. Poner el límite de la situación que tú crees para ti que es un riesgo. Puede que para ti una situación sea un riesgo que para otro no lo sea. Entonces también es la posibilidad de enseñarle tú desde la crianza a este hijo cómo aceptar la diversidad de millones de compañeritos o de personas con las que va a convivir durante toda su vida, sin tener que negociar, transgredir o irrespetar su propio ser.
Entonces, lo importante es sentir que el no es una herramienta que tienes para protegerte a ti mismo. Y eso hace que no sientas culpa porque te estás protegiendo. Ok, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la pregunta, y es ¿cómo enseñas a tus hijos a poner ese límite? Diciéndolo primero, diciendo el no, aprendiendo que a veces con toda esa información que nos llega a los papás sobre pautas de crianza y todos estos modelos de crianza nuevos, no siempre hay que tomarlos al pie de la letra, sino que también hay que creer en nuestro instinto como papás, en todo lo que hemos aprendido de la crianza que nos dieron a nosotros, y tomar unos pedacitos como una especie de rompecabezas y engranar realmente lo que tú quieres que sea la crianza de tu hijo. Entonces, decirlo es importante para que él lo entienda, el diálogo es importante para que él también comprenda que existe esta palabra, que no es mala, no satanizarla, y al mismo tiempo llegar a acuerdos, decir no, buscar también la flexibilidad para que ese no se pueda convertir en un tal vez o en un sí, y siempre estar abierto a escuchar a tu hijo en todo lo que te tenga que decir, sin culpas, sin recriminación, sin ponerse uno bravo, que es muy difícil, pero pues hace uno todo el esfuerzo posible por no hacerlo, porque lo que uno no quiere es ver al hijo triste o ver al hijo fallar, pero pues esas cosas hacen parte de la vida. Entonces, lo más importante es escucharlos, tener un diálogo abierto con los hijos, y aceptar también el no de los hijos cuando ellos te lo ponen a ti, porque también tú, como eres un ser que vive en una sociedad, tienes que aprender a recibir un no como adulto y como papá. Bueno, muchísimas gracias. Y pues aquí también quería hablar más sobre un punto, y es que tú decías que tenemos que, o sea, a los hijos se les tiene que decir que no para que ellos lo comprendan como normal, pero pues, o sea, la razón de la crianza de los hijos es que en algún futuro vamos a vivir solos y tenemos que enfrentarnos nosotros al mundo. Entonces es importante entender ese no como normal, pero también es importante pues entender en qué situaciones se debe usar y establecer ese no en las situaciones que se consideren necesarias. Así Entonces es. también, si me puedes hablar un poco más sobre este punto, no ya desde el no, sino sobre cómo decirlo en las situaciones pues que se consideran necesarias y cómo reconocer esas situaciones en las que toca decir el no. Claro, pues esto es todo lo que uno hace cuando está criando un hijo, ¿no? Enseñarle cuáles pueden ser estas situaciones de peligro en las que uno debe decir que no. Así haya millones de retos, de desafíos, de lo quiero hacer, pero también el límite que uno establece como papá de decir no hace que tú te sientas, digamos de alguna forma, con la necesidad de enseñarle en ese momento que eso que está haciendo ahora en un futuro puede llegar a perjudicarlo. Entonces, los papás como adultos no nos debemos sentir mal por también las respuestas que recibimos de nuestros hijos con el no. Nosotros lo decimos para que ustedes lo aprendan y también para que ustedes vean cuáles pueden ser esas situaciones en las que pueden estar en peligro o que nosotros consideramos que pueden llegar a sobrepasar su ser o su individualidad. Entonces, es difícil porque nunca sabes cómo va a ser la reacción, pero también es poco a poco que los hijos, con las herramientas que uno les da, van aprendiendo a entender cuándo es que hay que decir no, a medida que se van conociendo ellos mismos y van entendiendo que dentro de su personalidad hay que establecer límites a ciertas situaciones. A veces hasta uno lo aprende viejo y cuando es papá, no cuando antes de ser papá y es adolescente o está en la universidad, sino cuando ya es hijo, dice: miércoles, yo creo que yo hice sufrir mucho a mi papá en muchas situaciones en las que dijo que no y yo no quería e hice lo contrario. Pero ahora que estoy viviendo mi experiencia como mamá, es que me doy cuenta que todos esos nos que recibí de mis papás tenían un sentido y tenían una razón de ser. Es algo casi que mágico.
porque uno de adolescente no lo entiende, porque de adolescente la vida es ilimitada y el infinito es el límite. Entonces uno cree que así se va a quedar siempre, pero no, a medida que vas creciendo, todas esas herramientas que te van dando tus papás, de decirte que no te comas 5 chocolates porque te duele el estómago, o decirte que no te trepes a la araña recién operada porque te puedes caer, o decirte, hijo, no vapees porque realmente estás haciéndote un daño a tu salud, o estás haciendo un daño a tu salud, pues son cosas que no vas a entender sino cuando ya llegue el punto en el que vas a estar casi que viviendo esas situaciones. Pero todos esos nos, lo único que están tratando de hacer es protegerte. Gracias, y pues sobre eso quiero recalcar que es muy importante pues saber establecer ese no, y es muy importante que los padres se lo enseñen a uno en la crianza. Y entonces me surge una pregunta para Ana, que desde tu experiencia como psicóloga profesional, pues o sea, muchas de las personas que me imagino te visitan es porque se sienten mal o tienen situaciones complicadas, y mucho de eso pues quiero saber si tiene que ver con que no dijeron que no en algún momento, o que no supieron establecer ese límite. Creo que el primer límite que nos cuesta poner es el límite a nosotros mismos. Y tanto en mi experiencia de la clínica como la experiencia aquí en el colegio, apoyando en la formación de seres humanos, el objetivo es el mismo, y es que hacer conciencia de que el principal responsable del bienestar somos nosotros mismos. Y si nosotros empezamos a fortalecer esto desde muy pequeños, entendiendo que tenemos unas consecuencias, que todo lo que hacemos implica una acción que afecta a otros y a nosotros mismos, pues vamos a entender que las limitaciones son inherentes en la vida, pero entre más rápido nos demos cuenta de esas limitaciones, más fácil podemos trabajar en ellas. Así que a tu pregunta de si ese no ha aparecido antes o ese no puede ser un causante de afectación emocional, claro. Y esa afectación emocional principalmente cuando yo no me hago responsable de mí mismo y cuando creo que la responsabilidad de lo que pasa en la vida es del otro. Entonces le echo la responsabilidad o a mis padres, o le echo la responsabilidad a mi compañero, o le echo la responsabilidad a los profes, y lo que no nos damos cuenta es que cada vez que le pongo la responsabilidad al otro, estoy dejando de serme libre a mí mismo y a mí misma de resolver las cosas, porque entonces quedo encadenada a la respuesta de mi compañero, quedo encadenada a la respuesta del profe, y no quedo en empoderamiento de que soy yo quien puede hacerme sentir diferente, quien puede poner los límites para que el otro no me lastime, quien termina recibiendo el insulto del otro porque creí que en realidad era para mí. Entonces tú me dices tonta y yo me lo creo porque algo de mí dice, realmente yo creo que soy tonta y creo que él me está diciendo tonta porque en realidad lo soy. Pero cuando yo siento que ese límite no es el que yo recibo y yo digo, él puede pensar lo que quiera de mí, pero yo no pienso eso, ya la palabra del otro no me afecta. Entonces yo diría que sí, principalmente se da por eso. Y quisiera también agregar como un concepto que trabajan mucho los indígenas y que me parece vital, y es que no solamente es decir no o poner el límite, es también caminar la palabra. Si yo te digo que no y quiero darme la posibilidad en serio de no hacerlo, pues tengo que permitirme eso. Pero si yo te digo que no y te recibo el vapo, pues ese no se fraquea por la misma acción. Si yo te digo que no, pero te mando un mensaje de texto diciendo nos vemos en el baño, pues no me estoy siendo fiel a mí mismo. Entonces creo que el no, al igual que esto que hemos dicho, el límite y demás, es permitirme ser fiel a lo que pienso y a lo que estoy tejiendo, con entender que vamos a ir cambiando y no siempre seremos lo mismo, pero démonos el chance un poco de evaluar si podemos caminar esas palabras que les decimos a los otros, como padres, como formadores y como los mismos jóvenes que estamos viviendo esta experiencia. Quería agregar otra cosita, y es que estamos hablando del no, pero el no, el sí, el tal vez, el depende, cualquier respuesta que tú des o cualquier decisión que tú tomes, siempre va a traer unas consecuencias. Y lo importante también es hacernos dueños o responsables de esas consecuencias, de ese sí, de ese no, o de esa decisión que hemos tomado. Entonces tampoco depende tanto del no, sino simplemente de la decisión que en ese momento tomaste, que te puede estar afectando de manera positiva o negativa. No necesariamente tiene que ser todo negativo o todo positivo, pero sí es importante ser responsables o entender que con cada decisión que tomemos hay una responsabilidad de la cual nos tenemos que hacer cargo.
buena o mala, porque todos tenemos la posibilidad de equivocarnos y está bien, pero pues también hacernos responsables de esa equivocación y también está bien. Sí, y lo que dices me recuerda un poco a mi mamá, que siempre pues me ha marcado una frase, que es que uno debe pensar antes de actuar, porque cada acción tiene una consecuencia. Y pues, o sea, eso se remonta a lo que decías, y es que si uno dice que no, uno tiene que caminar la decisión, que creo que era el término que usabas, que me parece muy importante, porque muchas veces el no en un principio, después de una o dos insistencias, y más en mi edad, porque lo he visto, termina siendo un sí. Entonces es pues saber que si ya pensé y establecí ese límite, pues debo mantenerlo y remontarme a lo que pensé antes de decir el primer no, y por qué debo seguir diciéndolo, insistiendo en esto. Y ya pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué beneficios en la vida nos puede traer un no como respuesta? Empezando con Ana. Bueno, creo que esto lo hemos dicho y lo voy a repetir, es esto de el no como entender que hay otras formas de vista y una forma de respetarme a mí misma y respetar a los otros en sus decisiones. Eso creo que es un punto vital de un beneficio de tener un no como respuesta. También un no en un primer momento nos puede hacer evaluar lo que está pasando ahorita y mirar si quizás tenemos que reajustar para que cambien la decisión, o aceptar y entender que quizás no es por ahí. Vuelvo y digo, también entre más rápido nos demos cuenta de las limitaciones que tenemos, pues qué afortunados somos, más tiempo tenemos para trabajar en eso. Muchas veces no queremos darnos cuenta que nos cuesta algo y nos hacemos los de la vista gorda y entonces quedamos en la misma limitación mucho más tiempo por querer aceptar que simplemente nos falta trabajar en eso. O no queremos que nuestros hijos, reconocer que nuestros hijos cometieron algún error o están en alguna falla, porque casi que pareciera que quien está en falla es el padre. Y es como, démonos la oportunidad de entender que fallamos y que gracias a esa falla vamos a crecer un montón y tenemos la posibilidad de restaurar al otro. O sea, digamos, yo porque no supe decir no, me lastimé un montón y lastimé a otros, y en la medida en que me di cuenta que lo necesitaba hacer, pues ya tengo la acción de poder darme mi lugar nuevamente y de poder darle un lo siento, tener un acto restaurativo y reparador con el otro. Entonces, entre más rápido nos demos cuenta de nuestras limitaciones, más rápido vamos a poder ser la versión que queremos de nosotros mismos. Pero si no nos damos cuenta de nuestras dificultades y limitaciones, no vamos a lograr ser lo que queremos. Vamos a seguir fantaseando, y por eso decía este personaje en la pantalla de las redes sociales, donde creemos que ya estamos perfectos y que tenemos que mostrar lo mejor al otro. Y quizás lo que tenemos que mostrar es la transparencia de lo que somos, que en ocasiones somos personas, y más bien casi siempre en formación, no importa la edad que tengamos. Muchas gracias. Y también lo que decías me hace pensar y me remonta un poco a un ejemplo chistoso que diste al principio, que era de que cuando uno recibe muchos nos, y decías un ejemplo, si uno invita a salir a una niña o algo y le dice muchas veces que no, pues o sea, es aprender a tomar ese no con la frustración de que me dijo que no, sino con la motivación de que si me dijo que no es por algo, y poder entender ese algo y poder trabajar para que en un futuro sea un sí. Entonces, pues para mí, digamos que esa es una de las enseñanzas que puede traernos en la vida recibir un no. Y también quiero escuchar tu respuesta, Ana. Marcela, qué pena, como madre. El no te trae como beneficios establecer límites, la posibilidad de establecer límites, de reconocernos como individuos, pero al mismo tiempo de conocernos a nosotros mismos y nuestra personalidad. Esas son tres cosas que me parecen fundamentales del no y lo que el no nos puede aportar a nosotros, al decirlo y al vivirlo, porque es una forma también de vivir, una respuesta a cualquier situación que estés viviendo. Yo quiero agregar algo acá, y es como un ejercicio que les propongo a todos los que escuchan este podcast y se den cuenta que en nuestro discurso cotidiano usamos un montón el no. No te has dado cuenta, llegaste tarde, ¿no? El no como una afirmación. Y lo usamos eso, el no como una reafirmación de esto, ¿no? ¿Entiendes, no? ¿Sientes, no? Y pocas veces lo entendemos como lo que realmente es, que es un límite o un rechazo.
Entonces, hacer conciencia del uso que tenemos de las palabras para así poder empezar a caminar en ellas. Decimos no todo el tiempo, pero el no ya en su función de no nos paraliza. Sí, y pues lo que dices me parece muy cierto y muchas veces no caemos en cuenta de el uso tan recurrente que le damos al no y a veces un uso equivocado, porque pues bien lo que decíamos al principio es que el no por su terminología es una negación y muchas veces lo usamos como una afirmación. Entonces pues eso sí me parece importante recalcarlo. Y ya también para ir cerrando quisiera que digamos ustedes me colaboraran un poco con un resumen y unas conclusiones y yo cerrar al final. Entonces, ¿quién quiere empezar de las dos? Vale, yo quisiera como motivar con esta palabra a Marcela, y es esto de el no desde la crianza respetuosa que ha llevado a una hiperpermisividad de los hijos, donde a veces son los hijos los que violentan a los padres por las dificultades que tenemos los adultos de decir no o imponer un límite pensando que ese límite va a volver limitante a las personas que lo reciben. Y un niño que no recibe o una niña que no está acostumbrada a recibir un no es una persona que no va a decir no. Entonces, una forma que estamos haciendo es fragilizar nuevamente a estas juventudes con limitaciones de frustración. Entonces, ante su primer limitación, entran en unos dramas y unas dificultades que, si bien es importante sentirlas, no nos podemos quedar ahí, porque eso fue algo que ya pasó y nosotros somos expresión de presente. Entonces, por un lado, quisiera como recoger esto que no se había dicho de estas maneras, pero también como en la conclusión traer esta posibilidad, entender que somos una completud y no somos solo positividad de lo que queremos mostrar, sino que también tenemos muchas cosas en negación y en limitaciones que son importantes de recoger, porque creamos una relación fuerte y una relación estable y una sociedad sólida cuando tenemos relaciones de confianza, honestidad y sobre todo dificultades donde nos apoyamos con el otro. Entonces, entender que el no puede ser una forma también de fortalecernos y crecernos desde ahí, y recalcar pues que este no también es una expresión de individualidad a la cual tenemos derecho todos. A nadie se le quita la posibilidad de decir no, como todos también tenemos la posibilidad de decir sí. Entonces, yo también quiero tocar estas conclusiones desde 4 palabras. La primera es límites, y es que, como hemos hablado tanto desde el punto de coordinadora como desde el punto de madre y mi experiencia como adolescente, el no muchas veces nos sirve para poner esos límites, para evitar situaciones en las que no queremos estar. También quiero tocarlo desde la motivación, que fue un poco con lo que cerramos, que el recibir un no muchas veces pues se debe tomar es más como un aprendizaje y no como una frustración. Y por último, la aceptación de uno mismo al entender la personalidad y entender que muchas veces pues decir ese no es proteger nuestra personalidad y proteger nuestro crecimiento. Un poco pues gracias a lo que tú nos contabas, Marcela, y entonces pues para mí esos son los 4 puntos más importantes y las conclusiones del día de hoy. Entonces, bueno, siendo así, dar muchas gracias a todos los oyentes, a Marcela y a Ana por este espacio. Pues siento que tuvimos una charla muy amena y enriquecedora sobre una palabra tan corta y sencilla como es no. Y entonces, si alguna quiere cerrar con algo. Pues yo también quisiera agradecer, como empecé diciendo, a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos, y espero que este esfuerzo que tomamos acá pues sea un tejer entre todos los que estamos formando a otras personas, ¿no? Porque digamos que este es un podcast que nace desde un espacio de formación y lo que busca es dar herramientas y nutrir a todos los que estamos formando. Yo quería darles las gracias por haberme invitado.
Me sentí muy contenta y muy honrada de acompañarlos, entonces muchísimas gracias por este espacio y pues estoy disponible para cualquier otra aventura como estas y bueno, nada, feliz de ser también parte de la comunidad del Colegio Alemán de Cali. Muchas gracias también a ti y a Ana, y entonces con esto nos despedimos y los esperamos en un próximo capítulo. Gracias.